En un mundo lleno de peligros insondables, existe una organización secreta dedicada a proteger a la humanidad de las amenazas sobrenaturales más aterradoras. Antes de sumergirnos en estas historias extraordinarias, te instamos a que le des me gusta a este video, te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguna revelación futura. Número 1. SCP-1875. El jugador de ajedrez. SCP-1875 es una anomalía que se remonta al siglo XIX, conocida como el jugador de ajedrez. Durante la era victoriana, un campeón de ajedrez ruso obsesionado con el juego, junto con una mente brillante, creó una máquina de ajedrez automatizada única en su tipo. Lo más perturbador de esta máquina es que no estaba compuesta de materiales convencionales, sino de partes humanas, específicamente tejido cerebral y huesos. Utilizó los restos de sus hijas gemelas desaparecidas para fabricar las piezas del tablero, dando lugar a una creación macabra. Cuando la Fundación SCP adquirió SCP-1875, comenzaron a ocurrir una serie de eventos extraños y perturbadores. Los archivos relacionados con la anomalía sufrieron daños inexplicables, informes editados sin autorización previa y una serie de incidentes que apuntaban a una presencia sobrenatural, especialmente vinculada a SCP-1875. Uno de los eventos más inquietantes fue la recepción de un correo electrónico que contenía una imagen perturbadora. En la imagen se mostraban figuras distorsionadas y estiradas, las cuales se asemejaban a las hijas gemelas del inventor. Esta imagen tuvo un efecto aterrador en quienes la vieron, lo que llevó a una escalada en la comprensión de la verdadera naturaleza de SCP-1875, junto con sus intenciones siniestras. Número 2. SCP-087, la escalera. SCP-087, designado como la escalera, es una anomalía ubicada dentro de un campus universitario no identificado. Se manifiesta como una escalera de plataforma que desciende en la oscuridad, aparentemente sin un final visible. Lo que la hace más inquietante es la sensación de que nunca se está solo al explorarla. Los sujetos enviados para investigar el hueco de la escalera informan haber escuchado los gritos suplicantes de un niño, aunque nunca logran llegar a su frente. Número 3. SCP-610, la carne que odia. SCP-610, apodado la carne que odia, es una anomalía biológica que se origina en el sur de Siberia, Rusia. Se manifiesta como una infección altamente contagiosa que afecta a los seres vivos, transformándolos en una masa de tejido carnoso y mutado. La infección comienza con una erupción roja y picazón en la piel, pero rápidamente progresa hasta convertir a la víctima en una masa amorfa y grotesca. Lo más perturbador es que, incluso después de la muerte, la carne infectada continúa creciendo y expandiéndose buscando nuevas víctimas para infectar y asimilar en su masa mutante. Las zonas infectadas suelen ser aisladas del resto del mundo para evitar la propagación de la infección, pero la amenaza que presenta SCP-610 sigue siendo una preocupación importante para la Fundación SCP. Número 4. SCP-2521, el indescriptible. SCP-2521 es una anomalía que desafía la comprensión y las descripciones convencionales. Esta se manifiesta como una criatura humanoide formada por extraños glifos negros, y tiene la capacidad de atravesar objetos sólidos y cambiar la realidad a su alrededor. Lo más notable de SCP-2521 es su aversión a la información escrita sobre sí mismo. Cualquier intento de documentar y describir a SCP-2521 resulta en la inmediata desaparición de la información. Esto hace que sea extremadamente difícil de estudiar o contener a SCP-2521, ya que cualquier registro escrito sobre él se borra automáticamente. La Fundación SCP ha desarrollado métodos alternativos para comunicarse con SCP-2521, para poder mantenerlo contenido. Sin embargo, esta sigue siendo una de las anomalías más enigmáticas y desconcertantes bajo su custodia. Número 5. SCP-1471, la aplicación. SCP-1471, conocido como la aplicación, es una anomalía que se manifiesta como una aplicación móvil aparentemente inofensiva. Sin embargo, una vez descargada e instalada en un dispositivo móvil, SCP-1471 comienza a enviar mensajes a los usuarios con imágenes perturbadoras de lugares que han visitado recientemente.
Estas imágenes suelen contener la presencia de SCP-1471, un cráneo de cánido con cabello largo y enmarañado. Con el tiempo, los usuarios expuestos a SCP-1471 comienzan a experimentar alucinaciones y a ver la anomalía en todas partes, incluso cuando no están utilizando sus dispositivos móviles. La naturaleza insidiosa de SCP-1471 y su capacidad para afectar a la percepción de la realidad de los individuos la convierte en una amenaza significativa que requiere una contención cuidadosa por parte de la Fundación SCP. Si estas revelaciones y misterios te han intrigado, asegúrate de darle me gusta y compartir este video con otros curiosos. Suscríbete para más exploraciones en los secretos más profundos. Número 6. SCP-106, el Viejo. SCP-106, también conocido como el Viejo, es una entidad humanoide extremadamente peligrosa y difícil de contener. Aparece como un anciano con piel arrugada y sonriente, cubierto con una sustancia viscosa que parece estar en constante estado de descomposición. Lo más inquietante de SCP-106 es su capacidad para atravesar objetos sólidos y disolver la materia orgánica con la que entran en contacto. Utiliza esta habilidad para atacar a sus víctimas, arrastrándolas a una dimensión de bolsillo conocida como la zona del purgatorio. Una vez dentro, las víctimas son sometidas a torturas físicas y psicológicas interminables, mientras SCP-106 se alimenta de su sufrimiento. La contención de este fenómeno requiere medidas extremas debido a su naturaleza escurridiza y su propensión a la violencia. Número 7. SCP-096, el hombre que llora. SCP-096, conocido popularmente como el hombre que llora, es una anomalía humanoide extremadamente peligrosa que se activa cuando alguien visualiza su rostro. Aparece como una figura delgada y deforme, con una boca desproporcionadamente grande que parece estar llorando constantemente. Cuando alguien ve el rostro de SCP-096, entra en un estado de rabia violenta y persigue al observador a cualquier costo, con la intención de eliminar a cualquier testigo de su apariencia. Aunque SCP-096 es increíblemente rápido y resistente, su comportamiento se detiene una vez que ha eliminado a todos los que vieron su rostro. La Fundación SCP ha implementado estrictos protocolos de contención para evitar que SCP-096 escape y ha desarrollado medidas de seguridad especiales para prevenir la visualización accidental de su rostro. Número 8. SCP-303, el portero. SCP-303, apodado el portero, es una anomalía que se manifiesta como una figura humanoide demacrada y deformada. Se encuentra comúnmente acechando en las esquinas oscuras y cerca de ventanas oscurecidas, exponiendo su característica más aterradora, una boca masiva y sonriente que ocupa la mayor parte de su cabeza. Aunque SCP-303 no es agresivo, su presencia provoca un intenso miedo y ansiedad en quienes lo ven, lo que lleva a teorías sobre sus intenciones y su origen. Se desconoce la razón exacta de su comportamiento, ya que SCP-303 nunca ha intentado comunicarse y desaparece rápidamente cuando alguien intenta verlo sin obstáculos. La Fundación SCP mantiene en vigilancia constante a este fenómeno y ha implementado medidas de contención para minimizar su exposición a los individuos. Entonces, ¿estás listo para conocer el último puesto de nuestro video? Pues vamos allá. Número 9. SCP-3199, Humanos Refutados. SCP-3199, también conocido como Humanos Refutados, es una anomalía biológica que se asemeja a un gran pollo, pero con características humanas. Se compone de una combinación de 6 tipos diferentes de ADN, incluidos el humano y el pollo, lo que le confiere una apariencia inquietante y una fuerza increíble. SCP-3199 se encuentra en un estado constante de reproducción, con la capacidad de poner huevos que contienen criaturas similares a él. Estas crías, conocidas como polluelos refutados, pueden variar en tamaño y agresividad, lo que representa una amenaza significativa para cualquier personal que interactúe con SCP-3199. Por otro lado, la Fundación SCP ha desarrollado protocolos de contención especiales para mantener este espécimen bajo control y evitar la propagación de sus crías en el mundo exterior.
Aunque nuestras mentes pueden temblar ante la oscuridad de lo inexplicable, recordemos que la Fundación SCP está siempre vigilante, velando en las sombras para protegernos de la fuerza que acecha más allá de nuestra comprensión. Si estas revelaciones te han cautivado, te invitamos a darle un enigmático me gusta, compartir este intrigante recorrido y suscribirte para seguir explorando los secretos más fascinantes del mundo. Nos vemos pronto.